Te han dicho que eres un hombre de alto valor, que si tienes ambición, si tienes un propósito claro y trabajas duro en tu desarrollo personal, ya has llegado a la cima y estás listo para destacar. Pero hay algo que ningún entrenador de motivación ni ningún manual de superación en Internet te va a decir, y es que tu cuerpo te está delatando por completo. En los próximos 60 segundos, tu propia biología va a revelar tu nivel exacto de seguridad interior o de trauma acumulado, sin que tengas que pronunciar una sola palabra. Existe un radar biológico humano, un mecanismo evolutivo profundamente arraigado y altamente agudizado en las mujeres que detecta la mentira de la falsa confianza en menos de 3 segundos. Al cerebro humano no se le puede engañar con discursos ensayados ni con un estatus fingido, porque las microseñales físicas de la inseguridad son completamente transparentes para quien sabe leerlas. En los próximos minutos vas a tener el poder absoluto de comprender qué historia está contando tu cuerpo y, lo más importante, cómo acabar con ese autosabotaje invisible para siempre. Como médica y especialista, veo con profunda preocupación un fenómeno que se repite a diario en las consultas y en la sociedad actual. Hay hombres que se declaran a sí mismos ganadores en las redes sociales, pero que físicamente están experimentando un colapso sistémico. Su sistema neurovegetativo se encuentra en un estado de alerta permanente, una respuesta biológica que desgasta la energía y destruye la autoestima desde el interior. Desde la perspectiva de la psiquiatría clínica describo esto con una claridad que a veces quita el aliento. Y es que los seres humanos no estamos diseñados para vivir en un modo de supervivencia constante. El estado de alarma continuo nos enferma, inflama nuestros tejidos y bloquea nuestras capacidades cognitivas superiores. Evolutivamente estamos diseñados para activar los mecanismos de alerta ante un peligro puntual, resolver la situación para sobrevivir y luego regresar a un estado de desconexión, disfrute y descanso reparador. Sin embargo, el hombre que arrastra una falta de valor personal vive atrapado en esa alarma biológica de forma crónica y cada uno de sus gestos lo cuenta al mundo. El verdadero hombre seguro, aquel que posee una estructura mental sólida y madura, jamás necesita autodenominarse de alto valor ni colgarse etiquetas para demostrar su posición. Su estatus y su seguridad se manifiestan de forma natural a través de sus resultados, de su paz interior y de la congruencia de su presencia. Por el contrario, aquel que intenta disfrazar su debilidad con una falsa armadura de superioridad proyecta una contradicción que el entorno percibe de inmediato. Su cuerpo cuenta una historia de miedo, de necesidad de aprobación y de tensión acumulada, que anula cualquier intento de parecer influyente. Hoy vamos a desglosar y a leer científicamente esa historia corporal para comprender los mecanismos ocultos que gobiernan tus interacciones cotidianas. Para lograr un cambio verdadero y duradero, es indispensable realizar un diagnóstico preciso de las señales de alarma que estás emitiendo de manera inconsciente. Cuando comprendes la raíz neurobiológica de tus bloqueos físicos, dejas de culpar a la mala suerte o a la timidez y enviar las señales correctas a tu cerebro para empezar a tomar el control de tu propia química. A lo largo de este análisis, abriremos las puertas a una comprensión mucho más profunda de tu sistema nervioso, examinando cómo las experiencias del pasado y la gestión de tus pensamientos moldean tu postura, tu voz y la forma en que te relacionas con el espacio. No estamos hablando de aplicar trucos superficiales de lenguaje corporal, sino de iniciar una verdadera reestructuración conductual respaldada por la ciencia médica. A partir de este momento, te invito a despojarte de los prejuicios y a escuchar esta información con una transparencia radical contigo mismo. Si logras identificar cuáles de estas señales se han apoderado de tu rutina, habrás dado el primer paso indispensable hacia la curación y la maestría personal. Al finalizar este recorrido, no solo comprenderás el origen exacto de esos comportamientos físicos que limitan tu impacto, sino que también recibirás las herramientas de ingeniería de conducta necesarias para reprogramar tu mente y tu cuerpo desde la base. Quédate con total atención en los próximos bloques, porque descubrir el mapa de tu sistema nervioso va a transformar para siempre la forma en que te plantas ante el mundo y ante los demás. La primera gran señal que delata una autoestima destruida es la postura colapsada, un patrón físico que a menudo se justifica erróneamente como simple cansancio, flojera o una mala costumbre al sentarse. Sin embargo, detrás de unos hombros caídos hacia adelante, un pecho hundido y una cabeza inclinada hacia el suelo, existe una explicación anatómica y psicológica sumamente profunda. Cuando un individuo experimenta de manera prolongada una intoxicación por alertas del sistema neurovegetativo, el organismo activa un protocolo automático de defensa. En la medicina, sabemos perfectamente que nuestra mente y nuestro cuerpo no logran distinguir una amenaza real y física de una amenaza puramente imaginaria o psicológica.
El sistema nervioso reacciona con la misma intensidad biológica e idéntica descarga química si estás siendo perseguido por un depredador en la naturaleza, que si estás sufriendo por el miedo a ser rechazado en una reunión social o si vives abrumado por la incertidumbre financiera. Al mantenerse encendido este mecanismo de alarma día tras día, el cerebro interpreta que te encuentras en un territorio hostil y peligroso, lo que provoca que tu musculatura adopte una postura de repliegue defensivo. Es un instinto primitivo de preservación que busca encoger el cuerpo para proteger los órganos vitales ante un posible impacto o agresión inminente. El gran problema de este fenómeno es que el cerebro de las personas que te observan tampoco distingue la causa de tu postura. Simplemente procesa la información visual en milisegundos y emite un juicio biológico automático. El entorno lee en tus hombros hundidos la señal inequívoca de un hombre que se siente derrotado por las circunstancias, que no cuenta con la fuerza interna para sostenerse a sí mismo y que carece del estatus necesario para afrontar los desafíos de la vida con entereza. Lo verdaderamente fascinante de este proceso es que la relación entre la mente y la estructura corporal no es unidireccional, sino que funciona como una autopista de doble sentido perfectamente conectada. Tu postura actual altera tu química interna y, al mismo tiempo, tu química interna condiciona la forma en que se acomoda tu cuerpo. Diferentes investigaciones en el campo de la neurociencia y la psicología conductual han demostrado de forma contundente que cuando obligas a tu cuerpo a mantener una postura expansiva, erguida y abierta durante apenas 2 minutos, se produce una modificación drástica en el torrente sanguíneo. Al abrir el pecho, levantar la mirada y relajar los hombros, los niveles de las sustancias químicas vinculadas al estado de alarma disminuyen de forma notable, mientras que los marcadores biológicos asociados a la confianza, el liderazgo y la seguridad experimentan un incremento inmediato. Esto nos demuestra que no necesitas esperar a sentirte completamente seguro de ti mismo para empezar a cambiar tu proyección física. Si continúas atrapado en el círculo vicioso de la postura colapsada, le estás enviando a tu propio cerebro una confirmación constante de que estás en peligro, perpetuando la inflamación sistémica de bajo grado y el agotamiento mental que destruyen tu amor propio. Romper este patrón requiere una atención consciente y un esfuerzo deliberado por habitar tu cuerpo desde una perspectiva de dignidad y presencia real. Al corregir tu alineación física y negarte a encogerte ante el entorno, modificas la percepción que los demás tienen de ti y reinicias el equilibrio de tu propio sistema nervioso. Tu estructura física es el reflejo visible de tu arquitectura mental y cambiar la primera es la herramienta más rápida y accesible que posees para comenzar a esculpir la segunda. La transición natural entre tu postura y la forma en que te comunicas con el entorno se manifiesta de manera inmediata en la segunda gran señal que delata una autoestima destruida, la voz que se apaga. No me refiero en absoluto a que hables en un volumen bajo o a que poseas un tono de voz naturalmente suave. Me refiero a un fenómeno biológico mucho más profundo, el momento exacto en que tu voz pierde resonancia, pierde firmeza, se vuelve monótona o comienza a temblar en las situaciones donde más importa mantener la templanza. Los mayores expertos mundiales en el análisis del lenguaje corporal y el comportamiento humano describen que las personas que gozan de una seguridad interior sólida y madura realizan de manera inconsciente gestos amplios, movimientos corporales suaves y se expresan sin ninguna prisa. Por el contrario, los individuos atrapados en la inseguridad hacen exactamente lo opuesto. Sus movimientos son cortos, rápidos, vacilantes y limitados. La voz, en este contexto, es el gesto más revelador y transparente de todos. Cuando te encuentras en una situación social o profesional que percibes como un desafío, la amígdala cerebral se hiperactiva y asume el control total de tus funciones, provocando un secuestro emocional. En ese preciso instante, el cerebro desvía toda la energía y los recursos de la corteza prefrontal, que es la zona encargada de la lógica, el razonamiento y la gestión de las emociones, directamente hacia el tronco encefálico. Este proceso responde a un mecanismo de supervivencia primitivo. Al ocurrir esto, la laringe experimenta una tensión muscular severa, la respiración se vuelve sumamente superficial y acelerada, y como consecuencia directa, la voz pierde por completo su autoridad y su peso. Se produce entonces un fenómeno lingüístico y conductual muy específico en el que terminas las frases elevando el tono hacia el final, como si estuvieras haciendo una pregunta en lugar de realizar una afirmación rotunda. Es un patrón de voz que a nivel subconsciente está pidiendo permiso para existir en el espacio. No declara, solo sugiere, no afirma, pregunta con timidez. Las personas a tu alrededor, y especialmente las mujeres debido a su agudo radar biológico, registran este patrón de vibración y falta de firmeza en menos de 3 segundos, interpretándolo como una ausencia total de confianza y solidez interna. ¿Te ha pasado alguna vez?
Estás a punto de intervenir en una conversación importante, deseas expresar tu punto de vista con claridad o poner un límite necesario y en el último segundo tu voz simplemente se encoge y pierde toda su fuerza. Esto no es un defecto de fábrica ni una simple timidez que debas aceptar con resignación. Es la manifestación física del secuestro de tu amígdala y está íntimamente conectada con la tercera señal crucial, el contacto visual esquivo. Evitar la mirada de los demás es, sin lugar a dudas, uno de los indicadores más evidentes y devastadores de una autoestima dañada. El acto de entrar a un espacio físico y permitirse observar con calma el entorno es el primer indicio de dominio territorial seguro y pacífico. La persona segura toma posesión visual del lugar, se asienta en él y se da el permiso de registrar quiénes están a su alrededor sin ninguna prisa. En cambio, el hombre que arrastra heridas en su amor propio o que creció sin referentes que le enseñaran a sostener su valor muestra una enorme reticencia a mirar de frente. Cuando el sistema nervioso ha sido condicionado en un entorno de desvalorización, la amígdala se vuelve hipersensible ante el contacto con los demás. Aprendiste, de manera inconsciente, que sostener la mirada de otra persona genera una tensión incómoda y que esa tensión representa un peligro potencial que es mejor evitar. Debido a este condicionamiento, desarrollaste un reflejo automático de supervivencia, desviar los ojos hacia el suelo o hacia un costado en el instante en que alguien te sostiene la mirada de frente, de manera especial, si se trata de una persona que ejerce cierta autoridad o de una mujer que te resulta atractiva. No se trata de un acto de cobardía, sino de un bloqueo biológico real. Tu cerebro está detectando una amenaza grave donde solo existe una interacción humana cotidiana. El contacto visual es la forma más primitiva, directa y poderosa de comunicar seguridad y conexión. Un hombre que es incapaz de sostener la mirada de forma serena y natural está transmitiendo un mensaje silencioso pero contundente. No confío en mí mismo para estar presente en este lugar. Al rehuir los ojos de tu interlocutor, cortas de inmediato la posibilidad de establecer un vínculo genuino y confirmas ante los demás tu propia sensación de pequeñez. La cuarta señal que delata este colapso silencioso es la presencia de una tensión crónica en zonas muy específicas del cuerpo, la mandíbula, el cuello y el plexo solar. Desde la perspectiva de la medicina psicosomática, sabemos con absoluta precisión clínica que cuando un ser humano vive en un estado de alerta constante, tiende a somatizar sus conflictos internos. Somatizar significa, de forma literal, que trasladamos al cuerpo físico todos los síntomas emocionales y psicológicos que no hemos sido capaces de procesar o expresar adecuadamente. La mente activa un malestar emocional y al no encontrar una vía de salida saludable, el cuerpo lo traduce de inmediato en rigidez muscular, dolor y contracción. El hombre que sufre de una autoestima destruida suele albergar una enorme dificultad para permitirse expresar el enojo, la insatisfacción, el dolor o para establecer límites firmes ante los abusos del entorno. Aprendió que complacer a los demás y tragarse sus propias emociones es la única forma de mantenerse a salvo y ser aceptado. Sin embargo, la emoción contenida jamás desaparece del organismo, simplemente se almacena en los tejidos. Una mandíbula constantemente apretada, que a menudo se manifiesta durante las noches a través del bruxismo, no es más que el grito sordo que nunca te atreviste a soltar en el momento adecuado. Unos hombros rígidos y un cuello contracturado representan la pesada armadura física que adoptaste de forma inconsciente para evitar que los demás notaran que algo te dolía o te afectaba. Un plexo solar contraído de manera persistente es el lugar exacto donde guardaste el miedo profundo a no ser suficiente para el mundo. Un hombre que habita un cuerpo permanentemente tenso es biológicamente incapaz de experimentar la verdadera presencia. No puede relajarse durante una conversación cotidiana. No puede recibir un cumplido sincero sin sentir una profunda incomodidad interna y se encuentra en un estado crónico de hipervigilancia. Su cuerpo gasta tanta energía conteniendo el dolor y manteniendo las defensas altas que no le queda ninguna capacidad disponible para la conexión auténtica, el carisma o el disfrute de las relaciones humanas. Esta constante fuga de energía nos conduce de forma directa a la quinta señal, la cual suele ser la más inesperada para la mayoría de los hombres, el sueño fragmentado. Para comprender este fenómeno clínico, es fundamental analizar el concepto de la batería mental y el funcionamiento de la corteza prefrontal. Esta región cerebral es la herramienta más avanzada de la que disponemos. Es la que nos permite tomar decisiones complejas, resolver problemas con creatividad, gestionar nuestros impulsos primarios y conectar con empatía con los demás. La corteza prefrontal funciona exactamente igual que la batería de un teléfono inteligente. Se va desgastando de forma progresiva a lo largo de las horas del día, según el nivel de esfuerzo mental que realicemos.
El hombre que vive con una autoestima destruida realiza un gasto energético descomunal, tratando de descifrar qué piensan los demás, fingiendo una seguridad que no tiene y protegiéndose de amenazas imaginarias. Como consecuencia, llega a las últimas horas de la tarde con su batería mental en menos del 20% de su capacidad. Cuando la energía prefrontal se agota por completo, los mecanismos de control se apagan y emerge la peor versión del individuo, aquella dominada por la irritabilidad, la ansiedad y los hábitos impulsivos. A este desgaste cognitivo se le suma una alteración química severa en los ritmos naturales del cuerpo. En un estado de salud óptimo, las sustancias que nos mantienen despiertos y alertas deberían alcanzar su punto más alto alrededor de las 8 de la mañana para darnos la energía necesaria para arrancar el día y descender de forma paulatina conforme se acerca la noche para permitir un descanso profundo. Sin embargo, en el hombre intoxicado por alertas, este ciclo se invierte por completo. Los marcadores de alarma permanecen elevados durante la noche debido a la rumiación mental. El resultado de esta alteración es un cuadro clínico sumamente desgastante. Te acuestas en la cama con un cansancio físico extremo, pero tu cerebro continúa encendido, repasando de forma obsesiva conversaciones del pasado o resolviendo batallas e interacciones imaginarias que nunca van a ocurrir. Te despiertas de manera abrupta a las 3 de la mañana con un nudo persistente en el estómago y una sensación de angustia indefinida. Cuando finalmente suena la alarma a las 7 de la mañana, te levantas sin ninguna fuerza vital, sintiéndote más agotado que al acostarte. Un hombre que padece un sueño fragmentado es un hombre biológicamente inhabilitado para liderar su propia existencia. Con la corteza prefrontal desactivada por la falta de descanso crónico, su sola presencia comunica un mensaje de debilidad muy claro al entorno: no tengo el control de mi propia vida. Ahora que hemos identificado con total claridad el diagnóstico clínico de estas 5 señales que bloquean tu potencial, llega el momento de abordar la buena noticia, y es que la estructura de tu cerebro posee una plasticidad asombrosa. Tienes la capacidad biológica de reescribir esos circuitos neuronales dañados y de recuperar el dominio absoluto de tu presencia. Esto no se logra mediante discursos de motivación superficial, sino a través de una verdadera ingeniería de conducta firmemente respaldada por la neurociencia aplicada. El primer paso de esta transformación consiste en establecer lo que denomino la hora de liderazgo personal. Se trata de reservar los primeros 60 minutos del día, justo antes de que las demandas del mundo exterior y las notificaciones de los dispositivos invadan tu mente. Durante este espacio de tiempo vas a realizar un movimiento físico de alta intensidad, con el único objetivo de metabolizar el exceso de sustancias químicas vinculadas a las alertas que se acumularon en tu organismo. Al mismo tiempo, implementarás ejercicios de respiración consciente que actúan directamente calmando la hiperactividad de la amígdala cerebral, permitiendo que la corteza prefrontal retome el control y comience una planificación estratégica de tu jornada. Recuerda siempre una premisa fundamental para tu crecimiento: si no eres capaz de gobernar las primeras horas de tu mañana, jamás vas a tener el control de tu vida. El segundo pilar de esta reestructuración conductual consiste en habituar al cerebro a abrazar de forma deliberada pequeñas dosis de restricción voluntaria en tu vida cotidiana. Si experimentas una necesidad inmediata de gratificación, como mirar el teléfono ante el menor destello de aburrimiento, consumir algún estímulo artificial o buscar dopamina rápida, detén el impulso y aprende a esperar de forma consciente. Al frenar estas reacciones automáticas y primarias, estás fortaleciendo de manera directa los circuitos de recompensa a largo plazo en tu cerebro, promoviendo la producción de dopamina endógena de alta calidad. La fuerza de voluntad se comporta exactamente igual que un músculo físico. Cada vez que eliges realizar la acción que requiere disciplina en lugar de ceder a la comodidad inmediata, estás reconstruyendo la confianza en ti mismo desde sus cimientos más profundos. A esto debemos sumarle una práctica fundamental que enseño a quienes buscan recuperar su autoridad: el dominio del tempo en las interacciones humanas. Cuando te encuentres en una conversación o en un entorno social, vas a tomar posesión de tu propio tiempo. Evita responder de forma apresurada, como si tuvieras que complacer al otro de inmediato. Tómate un segundo de pausa, respira y habla al ritmo y con la entonación que tú decidas. Ese sutil control del ritmo comunica al entorno una solidez y un estatus mucho mayor que cualquier discurso elaborado. Practica a partir de hoy mismo el hábito de sostener la mirada de las personas un segundo más de lo que te resulte cómodo, porque en ese pequeño instante extra de incomodidad es donde se edifica la verdadera seguridad interior. La diferencia definitiva entre un hombre que irradia una seguridad auténtica y pacífica y aquel que camina con una autoestima destruida no reside en los discursos que pronuncia o en los títulos que decide colocarse ante la sociedad,
Se manifiesta con total transparencia en lo que su cuerpo comunica de manera subconsciente, cuando cree que absolutamente nadie lo está mirando. Las 5 señales físicas que hemos analizado a lo largo de este recorrido no constituyen en absoluto una sentencia definitiva para tu vida. Representan un diagnóstico médico claro y preciso. Y en el ámbito de la salud, contar con un diagnóstico certero es siempre el primer paso indispensable hacia la curación real. Como bien explicaba el célebre Premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal, todo ser humano, si se lo propone de manera firme, puede convertirse en el auténtico escultor de su propio cerebro. Pero esa transformación maravillosa solo ocurre cuando decides pasar de la teoría a la acción constante. La inmensa mayoría de los hombres que han llegado hasta este punto de nuestro análisis cerrarán la pantalla y regresarán el día de mañana a su rutina de siempre, a su zona de confort, a la distracción digital y a una dolorosa invisibilidad social. Sin embargo, tengo la profunda convicción de que si has permanecido escuchando con atención hasta este momento es porque tú no perteneces a esa mayoría conformista. Si sientes en tu interior que estás verdaderamente listo para dejar de disculparte por tu existencia, para sanar tu sistema nervioso y para plantarte ante el mundo con una dignidad renovada, quiero pedirte que me lo demuestres ahora mismo. Deja un comentario en la parte inferior de este video escribiendo una única palabra en mayúsculas, la palabra presencia. Solo esa palabra. Ese será nuestro código secreto, la señal clara de los hombres que han decidido tomar el control de su propia biología y que ya no esperan a que la vida les suceda en automático, sino que eligen esculpir su propio destino. Si este viaje a través de la neurociencia y la psicología del comportamiento te ha aportado claridad y deseas continuar profundizando en las herramientas que transforman tu mundo interior para dominar tu realidad exterior, te invito a suscribirte ahora mismo al canal y a activar la campana de notificaciones. Formar parte de esta comunidad en constante crecimiento es el paso natural para asegurar que no te pierdas ninguno de los próximos análisis de alta densidad clínica que estamos preparando para ti. Muy pronto compartiremos un estudio profundo sobre los mecanismos cerebrales que sabotean tus relaciones, interacciones, incluso cuando crees estar haciéndolo todo de forma correcta. Así que asegúrate de estar suscrito para no perdértelo. Gracias por tu atención, por tu valentía para mirarte de frente y por tu compromiso inquebrantable con el desarrollo personal. Nos vemos muy pronto en el camino de la excelencia.